una persona consume alimentos que están elaborados con trigo, cebada o centeno, no solamente está consumiendo gluten, está consumiendo esos ATIs. Y la mayor parte de las enfermedades que se le adjudican al trigo no es por el gluten, es por los ATIs. Porque eso, cuando no se procesa del todo bien, cuando se consume en convergencia con otras moléculas, ya vamos a ver ejemplos, nos puede hacer a nosotros dificultar nuestro proceso digestivo y absortivo. ¿Por qué? Porque nos bloquea la bioquímica, es decir, la forma que nuestro intestino tiene de poder procesar los alimentos. Y como eso no se procesa, llega a nuestro colon y en nuestro colon se fermenta. Y al fermentarse es cuando comenzamos a tener enfermedades gastrodigestivas crónicas que no son adjudicadas al gluten. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. El gluten está presente mayoritariamente en el trigo, en la cebada y en el centeno. El gluten, digamos que es una proteína que está dentro de ese grano de trigo. Es básicamente la forma que tiene ese grano de protegerse en los diferentes momentos que va creciendo la espiga. Y es una proteína que impide realmente que se dañe y es su función principal. Por eso tiene otras sustancias que lo acompañan que se llaman los ATIs, ATI. Los ATIs básicamente son amilasa, tripsina, inhibidores. ¿Qué es la amilasa y qué es la tripsina? Son básicamente unos jugos que nosotros tenemos en nuestro páncreas exocrino que nos ayudan en el intestino delgado a procesar las proteínas y los carbohidratos que consumimos en la dieta. Entonces, ¿por qué el trigo, la cebada y el centeno tienen estos inhibidores? Precisamente es algo que tiene esa planta para protegerse de las plagas que intentan aprovecharse y degradar ese tipo de cosecha agropecuaria. Para que un adulto se vuelva celíaco, tenga una enfermedad celíaca, que es la enfermedad realmente asociada al gluten, tiene que pasar por un proceso de autoinmunidad muy serio, que es menos del 10% de los casos que se le presenta a un adulto en el transcurso de su vida, en su franja adulta. La enfermedad celíaca, propiamente dicha, debuta más en infantes, en las, digamos, primeras etapas de vida, cuando se expone a la sustancia realmente del gluten. Y la alergia es tan severa que el mismo niño que es diagnosticado en su momento, de no tratarse, puede perder la vida, lo que no le pasa a un adulto cuando desarrolla celiaquía o enfermedad celíaca ya en una etapa más avanzada de su vida. Entonces, gran parte de las enfermedades no las da esto que se llaman los ATIs. Esto que ustedes están viendo acá, vamos a ampliarlo un poco más, es una fotografía de cómo luce un ATI. Un ATI es una proteína de forma cuaternaria, es decir, tiene esa conformación, tiene unos puentes que se llaman puentes disulfuro, y esos puentes disulfuro son los que hacen que nuestras enzimas digestivas del páncreas, que nosotros liberamos del páncreas exocrino, se inhiban, es decir, que no cumplan su función. Esto es una fotografía de rayos X de alta definición hecha en 1997 por estudios bioquímicos, donde se ve esa estructura de 5 intramolecular disulfide bonds, que son los puentes disulfuro que les estoy mencionando, que tienen este tipo de moléculas. Entonces, lo más importante de consumir trigo, cebada y centeno realmente no es el gluten, es los ATIs, que generan enfermedades en mayor preponderancia digestivas que el mismo gluten. Ahora, ¿dónde están los ATIs y dónde está el gluten? Eso es una pregunta muy importante, y aquí lo vemos en el grano. El grano básicamente luce así. Este es un grano de trigo. Entonces, el grano de trigo tiene varias capas. Tenemos el pericarpo, tenemos la semilla como tal cubierta, tenemos la capa de la leurona, tenemos el cuerpo como tal del grano, y tenemos la semilla, que básicamente su función pues es la reproducción de esa planta, que pues es para que siga creciendo el cultivo.
Entonces aquí nos dice dónde está la estructura realmente del grano del trigo. Entonces las proteínas del trigo, de la cebada y del centeno causan enfermedad celíaca por el gluten y tenemos sensibilidad a los ATIs. Entonces tenemos que la leurona del grano, esta capita que está acá, la leurona, es esta capita pequeña que estamos viendo que es como una cáscara, es donde más tenemos los ATIs y también están presentes en el endospermo. El endospermo lo que hace es proveer a ese grano de carbohidratos, básicamente almidones, que tienen la forma de salvaguardar esa proteína del gluten, que es lo que permite que esta semilla sobreviva en el tiempo y pues básicamente de ahí se produzca ese proceso reproductivo por la semilla que tiene. Entonces, cuando uno usa el trigo, en general se usa completo, todas sus capas, y nosotros por lo general no comemos trigo crudo. Nosotros cuando hacemos uso del trigo en la actualidad lo que estamos utilizando es harina de trigo. Entonces la harina de trigo tiene un proceso que es un proceso que tiene que ser homogenizable para que quede la estructura de la harina, así como la estamos viendo aquí en esta fotografía. Entonces de esto sacamos una harina que nos sirve a nosotros los seres humanos para hacer diferentes tipos de alimentos, entre ellos el pan, la masa para pizzas, galletas, diferentes tipos de preparaciones. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de harina? Que el gluten tiene una característica que es muy de plástico, es decir, nos da la capacidad de tener una forma, darle forma a lo que estamos haciendo, darle unas características de que eleve, de que produzca volumen, y por eso pues cuando ustedes hacen algún tipo de pan crece en volumen, crece en tamaño, es básicamente como si estuviéramos consumiendo un plástico, nos da forma, la estructura nos la da básicamente las proteínas que tiene esa harina. Cuando se muele, se trilla y se procesa y se homogeniza el grano del trigo y se vuelve harina de trigo. Estamos viendo aquí dentro de nuestro banco de alimentos de alimentacionmolecular.org de qué está compuesto entonces la harina de trigo. La harina de trigo entonces tiene proteína, claramente 15%, pero esta proteína está dividida entre los ATIs y lo que es el gluten. Esta proteína no es biodisponible, es decir, nosotros no podemos favorecernos de esta proteína porque fíjense lo que esa proteína tiene, es una proteína de origen tridimensional, de cuarta estructura, como lo vemos en la fotografía, que no permite que nuestro cuerpo la pueda digerir fácilmente y nos inhibe las enzimas que nuestro cuerpo produce para tratar de favorecernos de esos aminoácidos o ese nitrógeno que tiene esas proteínas del gluten y los ATIs. ¿Qué aprovecha nuestro cuerpo entonces del trigo realmente? Los carbohidratos. Entonces ahí tenemos que el 71% de esto es carbohidrato. Mira, ahí tenemos el 71% de la estructura de la harina de trigo es carbohidrato, tiene algo de fibra efectivamente porque se dejan todas sus capas, pero en su mayoría son carbohidratos almidonados y pues como lo estábamos viendo la cantidad de proteína pues se logra ver como si fuera un aporte elevado, pero esa proteína, como les reitero, no es biodisponible.